Bueno, son las 4 de la mañana y me desperté. No sé por qué, pero no puedo seguir durmiendo. Tengo que estar como a las 7:30 de la mañana en el punto de encuentro. Yo sé, aún falta tiempo. Hay tiempo para descansar aún, pero creo que me ganan las ansias. Hoy va a ser un gran día. Lo presiento. Así es, mi gente, ahora sí nos toca irnos de esta hermosa ciudad. De verdad que me encantó mucho, estuvo muy tranquila mi estadía aquí. Si quieren saber más de Ciguatepeque pueden ir a ver el video anterior. Obvio, después regresan, ¿verdad? Y ahora nos dirigimos hacia un nuevo destino, el cual no puedo decir en este momento porque todavía no estoy ahí. Pero sí, estoy seguro que la vamos a pasar bien, por cierto. No pregunten por qué me dieron una habitación con 2 camas porque de verdad no sé. Pero sí, fue algo que me llamó la atención cuando vine, porque lógico, yo ando viajando solo y pedí una habitación sencilla, pero me dieron una habitación con 2 camas y una de ellas muy grande. Pero pues bueno, ¿qué les puedo decir? Ya estamos listos para zarpar el día de hoy. Tengo la, no sé, esa sensación de que este va a ser uno de esos videos que... Así que bueno, los dejo porque ya voy un poquito tarde para el punto de encuentro. Recuerden que si les gusta el contenido del canal siempre pueden dejar un buen like y suscribirse. Y lo más importante de todo, siempre activar la campanita para que no se pierdan ni una de mis aventuras. Así que bueno, ustedes ya saben lo que sigue, ¿verdad? A ver, ¿cómo es que yo digo siempre? Vamos. Yo sé que saben. ¡Vámonos! Bueno, ustedes, en este momento nos encontramos ya con el equipo de guías que nos van a estar llevando esta aventura. Vamos a ver qué nos depara Zacapa, vamos a estar visitando diferentes lugares. Va a ser un día y un video bien cargado, así que espero de verdad que lo disfruten. Así es, gente, nos encontramos en Zacapa. Estamos aquí en el departamento de Santa Bárbara y nos venimos para la aldea de Zacapa. Y en este momento precisamente estamos visitando una de las centrales hidroeléctricas que se abastece de lo que es el río Aguasarca. Hemos venido caminando por aquí, como pudieron ver el camino es un poquito tierroso. Y sí, venimos en un carro que estaba bien condicionado para ese tipo de calles. Llegamos ya a la central hidroeléctrica y vamos a explorar, vamos a ver qué podemos encontrar aquí adentro. ¿Qué río tienen dos? Esa central se abastece entonces del flujo del río de Aguasarca, ¿verdad? Sí, de Aguasarca, correcto, de Aguasarca. Sí. Excelente. Regimientos arriba. Desde ahí arriba viene Sí, y desde aquí arriba. aprovecha, claro, hacen todo ese tipo de ingeniería y todo, Sí. y aprovechan a recolectar energía, ¿correcto? Sí, correcto, sí. Aquí llaman Aguasarca por eso. Sí, clarito. Bueno, ya empezamos a hacer una de las actividades que más hago en este canal, que ustedes saben, y es caminar. Y ya voy reventado, y eso que venimos empezando, pero ya tuvimos el primer contacto con el agua. El motivo de mostrar la hidroeléctrica, que es al inicio, es para mostrarle que esa hidroeléctrica se alimenta de este río. En este momento llegamos a un desagüe, el cual el guía nos explica que cuando el río crece mucho, este es uno de los desagües que abren para... estoy muerto. Este es uno de los desagües que abren para que no haya demasiada agua y para que no hayan inundaciones. Y lo que a mí me llama la atención es que el agua está súper, pero súper clarita. No sé qué tanto se logra apreciar desde la cámara, pero puedo ver todo y cada una de los pedacitos de piedra que está asentado al fondo. Bueno, mis amigos, no perdieron tiempo. Aquí tenemos a Deco
uno de nuestros guías que anda con su hija, ya empezaron a aprovechar. Me cuenta él que el agua está heladita en algunas partes y caliente en otras. Imagino que se ha de sentir súper bien. Y bueno, ahorita vamos cruzando con un medio puente, así que mejor me callo antes de que me caiga. No me gustan estos puentes muy estrechos, porque no están hechos para personas que andan grabando y hablando paja como yo. Damn, ojalá estuvieran aquí para ver esto. Uy, cómo me gusta. Bueno, llegamos, no es el final del río, sin embargo parece ser que de aquí es donde comienza hasta cierto punto. Pues llegamos a una zona en la cual parece ser que el agua viene por abajo, de manera subterránea, lo cual también a nuestros guías que son especialistas en cascadas nos sugieren o nos dan la idea de que probablemente antes esta montaña que podemos ver quizás antes era una gran cascada. Pero sí, de aquí precisamente es donde viene todo el agua que les he estado mostrando anteriormente en la cascadita. Uy, sí está fuerte, qué fría, está súper fría. Qué buen estado. Y por supuesto, ¿verdad? Déjenme contarles qué fue lo que hizo el señor inteligente. Sí, se me olvidó que tenía el celular en la bolsa del short y me metí con él. Me metí con el celular a la bolsa. Por suerte, pues supuestamente es un celular que es resistente al agua. Es un iPhone, pero un iPhone 12 y sí lo sumergí bastante y estuve un buen rato ahí. Como que menos de 3 minutos, pero sí fue sumersión completa. Sí servía, inclusive cuando estaba dentro del agua me salí, saqué el celular y sí seguía funcionando. Lo apagué y bueno, lo puse, lo guardé. Ojalá que prenda, porque si no me voy a quedar incomunicado. Y ahora que lo pienso, ese sí va a ser un problema. Bueno, acabamos de regresar del río Aguasarca y vamos a ir a almorzar un poco, ya ruge el tigre. Llegó la hora de la verdad, como les había dicho, me metí al río con el celular y ahora sí, llegó la hora de la verdad, vamos a ver. Vamos. ¡Oh! No prende. ¡Oh, sí prendió! ¡Let's go! ¡Sí prendió! Me cagué. Sí prendió, sí prendió, sí prendió. ¡Vamos! Prendió. Vi la manzana, pero ahí está la manzana otra vez. Vamos, 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 arranca, 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 arranca. Prendió, let's go. Vamos. La primera parte. Al llegar al río grande, seguimos hacia arriba. Vamos a ir escalando algunas partes de rocas grandes. Si ponen que nos dicen, lleva una cuerda extra. Este río tiene bastantes remolinos. Entonces hay zonas en las que tenemos que tener cuidado de no meternos en esa parte del agua, ni estar muy cerca de las orillas de esa piedra, porque si se deslizan se van a ir al incapacidad, escuché yo. Peri, ¿Listos? vamos. Miren, esto era lo que les estaba comentando. Ya llegamos a una de las cuevas y podemos ver que hay humo saliendo. Hey, ojo con esa agua súper caliente. Van a ir cruzando un zigzag. Vamos a meternos por la derecha de la cueva. En medio nos cruzamos, al lado izquierdo salimos al otro lado. Antes tengo una pregunta, ¿esa agua, ese humo así sale porque el agua está hirviendo? Correcto, como tal? es el vapor, son borbollones de agua caliente, se supone que hay actividad volcánica debajo de la zona. Ah, ok. Generalmente hay más que eso, hay veces que no puedes ni cruzar de tanto vapor que hay. Es azufre, por eso tiene ese color.
Oh, eso era algo lo que yo iba a preguntar como siguiente, que por qué el agua tenía ese color. Y dicen que es por el azufre. Nada, de verdad que se siente bien caliente, se siente muchísimo el vapor. ¡Wow! ¿Cómo se siente el vapor? Miren esta escena. Esta agua dicen que está calientísima. No, esto es una maravilla. Miren cómo burbujea el agua aquí. Permiso, disculpe. Aquí ya bajamos un poco al río, que por cierto me dicen que está seco en este momento, está baja el agua. Y miren, pueden ver ustedes cómo están las fugas de gas, las fugas de gases desde ahí, miren. Escuchen esto, escuchen, esto es magnífico, escuchen. ¿Están escuchando cómo hierve ahí abajo? Esto es increíble. Bueno, hay dos opciones para avanzar. O escalas por ahí, o te vas a ir por el agua. Me voy a ir por el agua, pero ando una mochilita, ando una riñonera. Así que tengo que ir con cuidado. Wow, sí está hondo. Aquí ya no vamos a seguir subiendo, ¿verdad? Tony, ya no vamos a seguir subiendo, va. Está loco. Estamos locos. Estoy todo mojado, se me mojó la bandolera, aquí adentro andaba el dinero, andaba powerbank, andaba cargador, pero bueno, hay que ponerlo a secar todo. Por cierto, me volví a meter al agua con el celular, pero ya revivió. Ha sido de verdad una experiencia inolvidable. Hay veces que yo miro toda esta tierra y pregunto, ¿de verdad esto es Honduras?
E inmediatamente me respondo, sí, esto es Honduras. La escalada estuvo difícil, de ahí bajamos el río nadando, estuvo la verdad súper nice. Espero que les haya gustado. De verdad, si les ha gustado este video, recuerden dejar un buen like y suscribirse al canal y activar la campanita porque los demás videos también vienen bien pesados. Así que bueno, ¿qué sigue ahora? Lo último del día de hoy, vamos a ir a acampar. Vamos a ir a acampar y creo que por allá vamos allá a cerrar el video en esa parte diciéndoles buenas noches. Y nada, nos vemos al rato.